Buenas noches, soy Percy Vincha Salvatierra. Estamos empezando la cuarta temporada de Libertad Bajo Palabra. Este es el primer episodio del año, siempre bajo la gentil transmisión de Radio Miraflores Televisión. Vamos a iniciar este año, pese a la magnitud de los últimos sucesos graves que se han dado en la escena política, con un tema que viene teniendo una importancia grande en este año, que es el centenario de la publicación del libro Trilce César Vallejo. Eso me refiero a la poesía peruana. Mucho se ha hablado sobre ella en estos últimos tiempos, ¿no? Hay muchas voces, hay muchos aspectos muy críticos. Entonces, para darle forma a este tema, hemos convocado a Paul Forsyth, que es un poeta con muchos reconocimientos y también que de alguna forma ha hecho unos balances críticos ahora bien graves, ¿no? Entonces, con esa anticipación, le damos la bienvenida a Paul. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fer? Sí, un gusto. Gracias por la invitación. Me llama la atención Mira, Paul, entonces arranquemos. Tú has tenido... Perdón, no te escucho. A ver, ¿qué tal? Te decía, con la anticipación o la presentación que he hecho, entremos en el tema de la noche, ¿no? O sea, tú te has mostrado en una última entrevista que vi casualmente, ¿no? En una revista Garetas, muy crítico, prácticamente amargo con el estado situacional de la poesía y, bueno, y es algo que quizás comparte mucha gente en diferentes zonas del país, ¿no? No sé si tanto en Lima, pero prácticamente si agarras a alguien que se está encargando de ver el proceso de la literatura fuera de Lima, hay una gran insatisfacción no solamente por las propuestas, sino por todo el mecanismo de divulgación, las argollas, etcétera, ¿no? Que prevalecen sobre todo en la ciudad de Lima. ¿Tú cómo ves el tema? Creo que ahora mismo estás en el Cusco, ¿me equivoco? Sí, no estoy viviendo en Lima desde hace ya varios meses. Estoy en el Cusco, es cierto. Mira, yo personalmente no siento amargura. Lo que he dicho lo he dicho pensando, no lo he dicho desde la emoción, la impulsividad, etcétera, ¿no? Y tampoco ha sido tanto un tema de enojo, más observar el medio y señalar lo que veo, ¿no? Lo que veo desde hace años también, ¿no? Entonces, no es tanto un tema emocional, si lo quieres ver así, ¿no? Ahora, el tema Lima versus provincias, por así decirlo, en términos de discusión, es un viejo tema en realidad, ¿no? Eso ha ido cambiando un poco, creo yo, con el tema de las redes sociales, la difusión en ese nivel, ¿no? Pero los medios principales, digamos, vinculados a la cultura en el Perú, obviamente están caracterizados por varias argollas, ¿no? Pero en todos lados hay argollas, en toda institución hay argollas, o alrededor de toda institución la hay, ¿no? En las universidades también, o en las dependencias del Estado, etcétera, ¿no? Yo personalmente no pienso la poesía peruana en términos de Lima versus fuera de Lima, si se quiere ver así. Quizás porque vengo desde Lima, ¿no? Y Claro. no tengo eso, ¿no? Pero me parece que es una perspectiva válida y hasta cierto punto, ¿no? Creo que podemos perder de vista ciertas cosas relevantes. Claro, mira, te preciso que el tema ese de la amargura no era porque sea algo emotivo, ¿no? Porque puede hacerse una racionalidad crítica que pueda incidir en ello, pero a lo que iba era de que son cosas que hay muchas personas, por supuesto no las voy a mencionar, no viene al caso, pero hay gente que comparte ese tipo de posición, pero no todo el mundo la dice. Como la mía, dices. Claro, entonces, bueno, porque por sí. ejemplo, se piensa que la poesía peruana ya, es una de las primeras, se dice, a nivel mundial, o se jactan de que tenemos una super tradición de grandes autores,
y casualmente como ahora es el centenario de Trilce, inclusive ya se ve que hay quienes dicen que Trilce es un milagro, o que es un libro prodigioso. Entonces por ahí podríamos arrancar haciendo alguna apreciación sobre Vallejo, que mira, el próximo episodio del programa va a estar enteramente dedicado a Vallejo, con un autor que tú conoces, que es James Quiroz, porque inclusive lo has editado en Se la canto, ¿no? Entonces, es algo que ya nos lleva más por el tema que somos trujillanos, pero mira, arranquemos con este año 2022. Sale Trilce, pero también se publica La Tierra Baldía, aunque había sido acabada años anteriores, igual en Ulises, que se había terminado de escribir años anteriores. Creo que las elegías de Duino también son del año 22, ¿no? Entonces, se habla que es un año muy trascendental, se muere Proust, etcétera, para la escena literaria. ¿Cómo tú sitúas a Trilce en esta perspectiva? Bueno, o sea, mira, de Vallejo se ha dicho de todo, se viene diciendo de todo, se va a seguir diciendo de todo. Vallejo es felizmente un autor que no es indiferentes a sus lectores o a sus estudiosos, ¿no? Aquellos que volvemos a él con frecuencia podemos darnos cuenta de eso. En lo personal, creo que Trilce es, ¿no?, la gran obra de Vallejo, quizás también Poemas Humanos. Mi valoración de la obra de Vallejo ha ido variando a lo largo del tiempo. Antes tenía más preferencia, por ejemplo, por España, parte de Cali, ¿no? Aliento épico, etcétera, que tiene el libro. Pero bueno, mis intereses personales me han llevado por otros lados. Y con el paso del tiempo he pasado a tener a Trilce por la gran obra de Vallejo, ¿no? Qué duda cabe, ¿no? ¿Qué me puedes Claro, decir tú? pero no, es que, claro, el tema de los gustos personales está muy bueno lo que tú dices, uno va cambiando, yo también he ido cambiando. Ahora último, estoy pensando lo más serán los negros por algunas cuestiones temáticas, podría haber sido, digamos, el inicio de otros caminos que ya Vallejo no quiso seguir, ¿no? Pero bueno, es algo personal, pero en lo más objetivo, o en lo que más Ya. haya significado para nuestras literaturas, mira, ha pasado casi 100 años como para que la gente trate de enrumbarse por el camino este del lenguaje de Trilce, que los primeros herederos de Vallejo nunca jamás lo iban a agarrar por ese lado. O sea, los primeros herederos de Vallejo lo agarran, creo, más por el lado sentimental o social. Si me refiero, por ejemplo, a los poetas como Juan Gonzalo Rose o Gustavo Balcarce, y luego hasta la fecha no se ha ido explorando tanto Vallejo, porque había ese tema de que era tan grande que si tú entrabas por su literatura, te ibas a ver opacado si empezabas a imitarlo, ¿no? Que también se han visto muchos casos. Entonces, ese sería digamos, el primer punto con Trilce. Y otro, de que pese al quiebre que le hace al lenguaje, yo tengo la idea de que los limeños y los peninsulares, los españoles peninsulares, lo ven como un gran prodigio el trabajo que él hizo con el lenguaje, pero particularmente quien conoce la sierra o quien conoce Santiago de Chuco y tiene referencias de esa época, por ejemplo, Danilo Sánchez León dice que es Santiago Chuquino, que en Santiago de Chuco, en la época de Vallejo, la gente hablaba como los españoles del siglo XV o el siglo XVI, y que había una constante en la persona de la sierra, de allá del norte, de empavonarse a veces, ¿no? Con la dicción. Entonces, claro, es un gran trabajo de lenguaje, pero no es que sea algo descomunal. Por eso que los poemas humanos tienden a ser más equilibrados entre esa propuesta espiritual que tuvo y también esos juegos de lenguaje, ¿no? Porque todos los juegos de Trilce que están en los poemas humanos salen en poemas más perfectos, o no. ¿Cómo es tu percepción? Bueno, mira, yo te diría que, para empezar, antes de ir a esto con lo que estoy de acuerdo, es que creo que una tradición poética no puede, digamos, sostenerse sobre la base de un libro o de la obra de un autor. Si el prestigio de nuestra literatura es tal, viene por la poesía, yo diría que está claro, ¿no? En términos de narrativa, más bien lo que tenemos son excepciones. No es el caso de la poesía, pero no podemos, creo yo, hablar de poesía sosteniéndonos solamente en César Vallejo, ¿no? Creo que eso es un lugar común, creo que es Claro. un lugar tan común que está agotado, gastado, ¿me entiendes? Y claro, son los 100 años de Trilce, ¿no? Y lo interesante sería, más allá de Trilce, digamos, poder tener una visión objetiva de Vallejo, ¿no?
yo no te he querido hacer partícipe de cimentar la tradición poética en Vallejo, ¿no? Hay quienes dicen que la tradición arranca con Vallejo, no estoy de acuerdo. Generalmente el otro lugar común es que dicen que Guren es el primer poeta moderno que viene de las obras del ensayo de Mariatti, ¿no? Del proceso de literatura, y se da un desplazamiento de Chocano, y bueno, Claro. a mi parecer Chocano es un hombre primordial porque al menos en términos de marketing o de posicionamiento continental, el hombre se disputaba el cetro del poeta de América con Rubén Darío, nada menos, y ahora pareciera que Chocano es un pobre diablo o es un retórico. Se han visto Ah, unas críticas a Chocano que creo que solamente Paco Bendezú lo ha defendido en el curso de todo el siglo XX. O, no sé si tienes algún bueno, otro dato, por ejemplo, ¿no? no, estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que el proceso empieza en Chocano, ¿no? Chocano es, es una piedra con la que tenemos que lidiar de todas maneras. No lo digo en un mal sentido. Es la primera piedra de un gran edificio, ¿no? Está bueno eso. Yo lo veo así, ¿no? Creo que tiene mucho valor. Sin embargo, es un poco obvio que quizás para la, vamos a llamarlo así, sensibilidad o los criterios modernos, más modernos, el estilo de Chocano puede parecernos por cercano, pero a la vez por lejano, un poco tedioso. Yo lo disfruto, personalmente hablando, ¿no? Pero claro, Chocano también está dentro de una tradición métrica, ¿no? Está más vinculado con los clásicos de otras maneras. Y eso hoy en día es un lugar que no es muy visitado, ¿no? Quizás también por eso tiene un gran valor hoy en día, ¿no? Empezar a explorar por ese lado, ¿no? Definitivamente a Chocano debiéramos devolverle el lugar que le corresponde, ¿no? Pero poner a cada uno en un lugar donde les corresponde, En un ¿no? lugar, ¿no? Pero Vallejo ¿te no parece que escapa eso se ha hecho? tampoco a este... La crítica A literaria en el curso de este último siglo y estas dos primeras décadas del siglo XXI es como que lo tuvieran como una labor pendiente, ¿o no? Y te quería agregar algo para que ya podamos reflexionar ya estamos hablando de más a Chocano fondo. acá, ¿no? Estamos hablando de Chocano, Sí, ¿cierto? sí, La labor pendiente para te cerrar refieres a con qué. Chocano, el tema ideológico, el tema del desprecio que se siente, porque indudablemente también hay otro tema que prácticamente el pensamiento de izquierda ha sido preponderante en la mayoría de autores con cierto reconocimiento en el curso del siglo XX, partiendo De del mismo acuerdo, Vallejo, ¿no? Entonces, a de Chocano pues lo acuerdo. ven como un hombre horrendamente fascista, aparte, bueno, que fue un asesino y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo ves ese tema, Mm. la cuestión política sobre ellos? Eh, yo estoy de acuerdo contigo con que es una tarea pendiente de la crítica, sincerarse y rescatar a Chocano. Estoy de acuerdo contigo en eso. Sin duda creo que obviamente el problema, como bien señalas, está en la academia, ¿no? La academia tiene una tendencia ideológica abrumadora en el sentido de que la gran mayoría, o es el 90 o 95% de docentes y de alumnos están involucrados en todo este proceso de producción de conocimiento académicos, ¿no? De lectura crítica de nuestra tradición poética. Eh, obviamente está tirada para la izquierda, hoy en día es ya no, bueno, dependiendo de qué institución te encuentras, es más posmodernista, es más marxista clásico, etcétera, pero siempre pues tiende hacia la izquierda. Eso, como bien señalas, incide naturalmente en la valoración que se le da a un individuo como Chocano, pero Chocano no es obviamente el único que padece este tipo de cosas, ¿no? Eso pues lo podemos ver más fácilmente del revés. Más allá de lo que se denosta o se oculta, es lo que se celebra, ¿no? Y lo que se celebra es aquello que está, digamos, bien en sintonía con los parámetros de ideológicos que la academia tiene para sí misma, ¿no? Las obras literarias importan poco o nada realmente hoy en día para la academia, ¿no? El discurso que se persigue al leer un libro es un discurso que pueda encajar dentro de los lineamientos que permiten fortalecer, afirmar, ¿no? Y en último término difundir una postura ideológica.
En otras palabras, lo que se valora hoy en día no es la obra, sino el autor, las condiciones del autor, la coyuntura del autor, la procedencia del autor, el testimonio, el yo social del autor. Este, Hoy en día tenemos muchísimos casos de gente escribiendo que apuesta por estos asuntos de representación, ¿no? Y obviamente ya fuera de lo que son los escritores, para volver a la academia, es obvio que lo que se está buscando es lo mismo, ¿no? O sea, piensen en Arguedas, ¿no? Arguedas es una vaca sagrada, ¿no? Y Arguedas ser un escritor medianamente decente, tiene muy buenos momentos líricos y tiene demasiado ritmo, ¿no? Obras suyas son, digamos, no hay interés, ¿no? Tú lo pones al costado de un pata como Vargas Llosa, Sí, oye, pero no te Vargas escuché la última parte. Llosa, por ejemplo, para salir un poco del ámbito de la poesía y meternos un Ya, poco ok. en la academia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que no escuchaste? En Vargas Llosa me quedé, pero ¿tú me Ah, escuchas bueno, bien? yo te escucho bien, sí. Lo que estaba diciendo es que Ya. Arguedas, pues, es un lugar común, un hito, etcétera, 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 ¿no? La Pues lo academia lo llaman puede el Taita, ¿no? Lo llaman como si fuera pues un autor que resulte siendo hasta fundacional o que dio una visión sobre la cual se debe edificar el Perú de los tiempos que vengan, ¿no? Y que me parece más bien bueno, una perspectiva trágica, ¿no? Pero bueno, es un hierro ideológico. completamente de acuerdo. Yo no le entro a Arguedas desde mi punto de vista, ¿no? A mí me parece que es un escritor valioso de la obra técnica y lírica, de su prosa, que me parece muy rica, ¿entiendes? Pero en último término sus historias son acartonadas, o sea, sin parámetros. Son muy predecibles, en fin, no tienen pues una profundidad de las cosas planteadas, sino más bien hay una especie de encarnación de ideas ya preconcebidas. No va a explorar, sino que quiere simplemente convencerte, ¿no? De lo que te está tratando de decir, ¿no? Frente a él, un individuo como Vargas Llosa, pues tiene una obra que a todo nivel es mucho más valiosa que la de Arguedas, y nos introduce además en términos de literatura o en términos de narrativa a una modernidad distinta, ¿no? Arguedas es todavía muy decimonónico, incluso a mediados de los años 20, ¿no? Perdón, de los años Inclusive 50. Ciro Alegría también es medio decimonónico. Más También, bien la también. oposición yo la pondría, mira, entre Ciro Alegría, Escorza y Arguea, porque pese a que tienen algunos momentos que no coinciden en los tiempos en que han estado publicando, se puede considerar que ellos tres son como si fueran los novelistas indigenistas, ¿no? Sí, Pero ya Vargas claro. Llosa entra en otra camada de propuestas, Claro. inclusive, ¿no? Y Vargas Llosa sí padece del desprecio de la academia, de los académicos, de los profesores, aunque su premio Nobel, ¿no? Bueno, en los últimos años Hay ha quienes, prevalecido la sí, cosa política. perdón, Los últimos años ha prevalecido la cosa política y francamente se ve, ah, pues es una locura, ¿no? sí, bueno, los últimos años, pues, de política, la participación de Pero Vargas mira, Llosa, algo básico que no se necesita estudiar literatura es que tú puedes ser un canalla o un criminal y aún así producir buena literatura. por O sea, supuesto. ¿por qué se ha puesto ese precepto moralizante, ¿no? Mm, Eh, claro, que no tiene nada que ver bueno, con las obras. Es terrible. Que no, no sí, te digo que Vargas Llosa lo sea, pero en todo caso estaría en su derecho de serlo él u otros autores que han sido peores, ¿no? mira, Autores no podemos fascistas. pedirles a los escritores que sean las personas virtuosas que queremos que sean, ¿de acuerdo? En lo personal, sus obras son lo que a mí me importa. ¿Me entiendes? Sus coordenadas personales me pueden servir a nivel simplemente de análisis, en caso tenga alguna incidencia, pero eso de por sí no le asigna valor literario a sus obras, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo o estar en desacuerdo con Vargas Llosa, con Arguedas, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí son cuestiones un poco irrelevantes a la hora
ponderar el verdadero valor de la obra, ¿no? En mi opinión, tiene que ver con el cómo de la literatura, ¿no? Yo percibo, leo las cosas desde ese lado, ¿no? Yo lo que quería señalar con Vargas Llosa también es que él padece de ese desprecio, ¿me entiendes? Ese desprecio que viene del prejuicio de la izquierda hacia individuos como Vargas Llosa y todo lo que parecen encarnar, ¿no? Y en ese sentido, pues la gente prefiere quedarse siempre con las apariencias y no penetrar hacia el contenido de las cosas que se ponen, ¿no? Pero acá hay otro tema y que está bueno valorar la literatura por la literatura, que casi es difícil que lo haga un crítico. Generalmente siempre hay una predisposición política, pero el tema es que aun cuando se dé ese entendimiento de ser contrario a uno, por ejemplo, en un tema político, se tenga la suficiencia de espíritu o la entereza de valorarlo al otro, aun cuando sea tu enemigo. Entonces vemos que hay esa mezquindad, no se da de ninguna forma, ¿no? Y me parece grave porque vaya a hacer que con Vargas Llosa en unos años pase lo que pasa con Chocano, ¿no? Que si no es por el premio Nobel pasaría a ser pues un cualquiera. Claro, claro, claro. Ahora, lo que me dices en realidad también, digamos, estoy de acuerdo con él y se desprende de lo que te digo. O sea, Sí, al claro. poner de manera fría y objetiva las obras como el fundamento de lo que tiene valor, aquello en lo que tenemos que detener nuestra atención, y no en los autores, yo estoy en realidad dejando de lado justamente las diferencias ideológicas, ¿me entiendes? Y estoy atendiendo su trabajo. O sea, en realidad es una forma de asignarles, de darles respeto, ¿no? Y de darle una oportunidad, pues, a los distintos libros más allá de quienes los escriben, ¿no? Yo no tengo que estar de acuerdo, ni tengo que admirar a una persona para entender que su libro puede ser muy bueno o puede ser basura. O sea, no porque parezca esto o parezca el otro, el libro de por sí va a tener un valor literario, ¿no? O sea, la cosa va para bien, para mal, ¿me entiendes? O sea, va a un lado del otro, ¿no? Ya, entonces en tu Yo sí, percepción, ¿qué es lo primero que se tendría que valorar en una obra, sobre todo en una obra poética, digamos que es el tema de la noche, esta poesía peruana, para que se pueda ya. considerar importante? Importante. ¿Podrías hacer una mención de algunos libros de nuestra tradición que te parezcan significativos y vamos argumentando pues, por qué pues sí, por qué no? Adelante. Mm, yo diría que hay una serie de elementos que inciden en qué es valor literario, ¿no? En términos de poesía, ¿cierto? Este, en términos de citar obras, pucha, es una larga lista, ¿no? A mí me gusta preponderantemente la línea que va desde Buren, pasa por Vallejo, pero se desarrolla bastante más en Adán, Wefalen, Moro, ¿me entiendes? Eso toca después con Eilson, Buren, Varela, José Ruiz Rosas, luego viene pues, Morales Arabia, o sea, hay toda una línea ahí, ¿no? En mi opinión, que tiene una relación continua, ¿no? Hablaba hace unos días en estas declaraciones que mencionaste al inicio, de que la tradición es como un kit, ¿no? Y hay varias líneas, digamos, esa es una de ellas, ¿no? O sea, hay otras que podemos rastrear, por ejemplo, la poesía satírica, ¿no? Que es una de las más antiguas de nuestra tradición. Hasta el día de hoy se sigue haciendo, ¿no? Esa es una que podríamos explorar también, ¿no? Mis intereses o mis gustos, o sea, yo creo que el gusto es una trampa, el gusto es un problema, porque no te permite salir de ti mismo, no te permite, como uno no es la medida de las cosas, tratar de entenderlas desde sus propias perspectivas, ¿no? Por eso ver las obras más que los autores. Este, Obras, bueno, están las obras de Vallejo, están las obras de Adán, están las obras de estos autores que te he ido mencionando, ¿no? Y hay otros, por supuesto, ¿no? Armando Rojas. Pero ¿cuáles serían los elementos que en esas obras tienen una significación mayor que de otras obras que no consideremos, Bueno, digamos, que estén en esa altura? bueno, El primero que nada, yo diría, lenguaje, el hay un tema de contenido, las técnica, sí, claro. formas, Es que hay una serie de singularidades. factores. Y hablando como escritor y editor acá, ¿de acuerdo? Una obra poética, un libro, digamos, eh,
hay distintos tipos de libros, ¿de acuerdo? Cada libro tiene su propia lógica, por así decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la elección del registro lingüístico, que va desde bueno, es un proceso de tomar una serie de elecciones, por ejemplo, cómo hace uno con la puntuación, cómo usa la puntuación, ¿de acuerdo? Disposición espacial, o quizás vas a usar verso libre largo, corto, vas a hacer polirritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tú puedes ver un libro desde cómo se encaja lo micro con lo macro, es decir, cómo funciona la relación entre el texto y su contexto, ¿de acuerdo? Es decir, el libro como la suma de todos los textos produce un discurso específico, ¿de acuerdo? Que está compuesto por la suma de todos estos discursos, ¿de acuerdo? Es como una especie de rompecabezas, ¿de acuerdo? Pero obviamente todas las piezas tienen que encajar. Entonces todo eso tiene que ver con asuntos de la técnica, asuntos de ojo. No todos los autores tienen, obviamente, un ojo tan desarrollado para poder discernir estructuras que les permitan realizar exploraciones más profundas, más largas, más, no lo sé, pues, con más contenidos. extrañas, finalmente, ¿no? Porque otra de las funciones de la poesía es que es una forma de filosofía, hay una racionalidad detrás de ella. Tiene que ser una forma de pensar, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que poder ofrecer por medio del lenguaje nuevas formas de pensar el mundo, ¿no? En ese sentido, toda esta poesía, vamos a ponerle comillas, que se plantea de denuncia social y que claramente está sujeta a los parámetros ideológicos, ¿no? Por lo general hoy en día este posmodernismo, progresismo trasnochado, ridículo, no ofrecen nada de pensamiento, ¿no? Entonces ya lo que se ofrece es un credo, ¿no? Es un credo, porque no está dispuesto a cuestionar lo propio, no está dispuesto el lenguaje para ir contra sí mismo, ¿me entiendes? Y con eso trascenderse y llevarnos a los lectores, ¿no? A otro lugar, ¿no? Hay otra cosa, Paul, está limitado por eso. Quisiera agregártela para que sigas reflexionando, ¿eh? No te quiero cortar, pero está el tema de los que tienen el canto dogmático ideológico ya de izquierda, que es un facilismo porque además desde Mariatti a la fecha casi no se ha avanzado mucho y el mismo Mariatti ya era bastante crítico y era un marxista raro, más bien los que le han seguido no lo han imitado por ese lado. Pero está el otro lado de los que se consideran apolíticos o que están contra el sistema, pero tampoco sin partidarizarse con la izquierda y que apelan a una retórica sentimentaloide. Entonces dicen como que la poesía fuera solamente una cuestión emocional y verdaderamente no tienen ningún trasfondo, ni ninguna idea, ni ninguna concepción de nada. Que hay cualquier cantidad de artistas en ese sentido, ¿no? Y que las redes les hacen creer de que son pues grandes autores, ¿no? Que serían incapaces de justificar sus propias poéticas si quieren un artículo. Es una vastedad inmensa. Eso bueno, nada más te quería complementar. Sigue con tu reflexión, por favor. Estoy de acuerdo contigo. Es interesante lo que tocas. El tema que tocas, muchos autores, más lo que uno cree, al menos en mi experiencia, tienen una idea de a dónde están yendo y por qué eligen lo que eligen, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba de la elección de un registro, ¿no? El registro implica pues establecer una serie de parámetros u obstáculos que el poeta se propone superar, ¿no? Muchos no podrían explicar estas elecciones, ¿no? Y muchas veces esto viene de que escriben en términos de la poesía que les gusta, o la poesía que más les ha tocado, lo que fuere, ¿no? O sea, pocos son los que realmente pueden poner por escrito, a modo de ensayo, si lo quieren, ¿no? Con premisas, con argumentos, ¿no? Con fundamentos, qué es lo que están buscando con la escritura, ¿no? No todo el mundo tiene estas cosas tan claras, ¿no? Lo positivo, por ejemplo, del proceso de edición es que te permite hablar con cada uno de estos autores, es decir, cada uno que produce libros desde estilos, sensibilidades e ideas distintas. ¿Me entiendes? Entonces, a mí personalmente me enriquece tener esta conversación con todos ellos porque voy yo sacando una idea de cómo funciona realmente
todo este tema, ¿no? Hablaba yo de la técnica, de acuerdo, y esa es una de las cosas de las que no se habla, ¿no? Es triste pensar que nuestros poetas han dejado de ser pensadores, han dejado de ser intelectuales. ¿Me entiendes? Y esto que tú señalas de lo sentimental, la sensibilidad, es muy propio de la época, ¿no? O sea, estamos en una época donde lo que importan son los sentimientos, no los hechos, no la realidad, no la verdad, ¿no? Y el miedo de por todos lados, ¿no? Entonces, como todos tratan de ser virtuosos y de cuidar los sentimientos ajenos, pues todos acaban siendo... Pero todos además acaban... hay una ausencia de crítica, ya no solamente en la academia, porque en los medios periodísticos la crítica también es inexistente. Pocas veces se ve que un libro que es pésimo se escriba y se fundamenta, y este libro pues es terrible, ¿no? A veces pasa con autores que entre comillas son consagrados y no se le dice nada. Digo, y luego lo Claro. pueden conversar de repente en una recámara, en un café, lo hablan, oye, este libro es una basura, ¿no? Pero nadie da la cara tampoco. Entonces me parece que hay ahí en el medio como que se ha hecho más intensa esa condición del peruano de hablar por detrás nada más, ¿no? No de dar la cara, no de ser frontal, por ejemplo. O si son frontales, Sí, saben hablar también cualquier estupidez, porque no tienen mucha idea, ¿no? Entonces, ¿cómo la ves ahí? ¿Qué se podría hacer para remediar eso? Porque por ahí que hay un pues, montón de prestigios que son falsamente encumbrados, ¿no? sí, sin duda ahí es donde está la argolla, pues, ¿no? No es un tema de calidad ni de mérito realmente, sino de contactos, ¿no? Contactología, lo llama un amigo mío, ¿no? ¿Qué decirte? Mira, aparte el problema tiene que ver con las editoriales, ¿no? Que han pasado a ser imprenta, han pasado a ser, ¿no? Ya no tienen los mismos criterios que antes se tenían para poder difundir obras, ¿no? Y bajarse, básicamente, apostando por estas obras, ¿no? Que editan, que publican, que venden, finalmente, ¿no? El problema de la crítica en los medios, el problema de la crítica en la academia, es básicamente lo mismo, son argollas, están motivadas por asuntos ideológicos, o por estrategias de posicionamiento, ¿no? Pienso en los Sociales, poéticos, mercantiles, ¿no? también. También es otra de las estrategias. Sí, y bueno, en ese sentido sí, mira, la Internet ha permitido poder descentralizar justamente eso, ¿no? O sea, antes escuchábamos o sea, podíamos leer lo que decía la República, el Comercio, el Expreso, quizás. Hoy en día tenemos los blogs, páginas de difusión de poesía, o sea, yo creo que la conversación se ha atomizado un poco, ¿no? Problemas, ¿no? Todos están un poco pues, mirando su propio ombligo. No se puede... Claro, pero no hay muchas posibilidades de condensar y de definir, porque antes todavía tú podías decir quién dice quién es quién acá. Mm, Ahora están con todo el cuento que los cánones siempre pueden estar en discusión, que hay dinámicas, que es cierto, es positivo que las haya, pero cuando hay un esclarecimiento pleno, acá no me parece que se ha dado ese trabajo por ninguna parte, ¿no? estoy también de acuerdo. La crítica se ha vuelto floja. La crítica académica no ha sabido, digamos, empatar bien con la crítica, entre comillas, este reseñismo, o este falso, facilista reseñismo que cunde hoy en día, ¿no? No ha sabido, digamos, adaptarse a los lenguajes, diría yo, ¿no? Para poder calar al menos en la consideración de los lectores interesados en todas estas cosas, ¿no? De La repente no crítica les se ha importa, empobrecido. porque se han aislado, ¿no? No En les sus núcleos importa. académicos. No les, bueno, les importa y no les importa, pues. Tú has estudiado la Les carrera en importa en la la medida Católica que está dentro de sus parámetros y has ideológicos. hecho la maestría en San Marcos, creo. Yo he hecho maestría en Me- San Marcos, exacto. en Claro, la San carrera Marcos, en la Católica. ¿Cómo lo es? A ver. exactamente. Yo veo que Católica es, por decirte, mucho más progresista. San Marcos es más tipo izquierda vieja, tratando de lidiar con temas de feminismo, viejo, indigenismo, trasnochado, ya aburrido, ya. En San Marcos hay ídolos, pues, hay tótems, ¿no?
Vallejo es uno de esos, Arveda, Mayate, etcétera, etcétera. Y Vargas Llosa, que por cierto es sanmarquino, alguien de quien no se habla. Bueno, Ribagüero también ha sido sanmarquino y no, bueno, se vincula con la católica, pero no hay estudios sobre ello. Pero mira, ese es por el lado solamente de la poesía, pero por el lado de otras propuestas filosóficas o de otro orden intelectual, hay un severo retraso. Ahora, quizás no se le podría exigir a los poetas que ellos mismos ejerzan pues bien el pensamiento en los otros géneros, pero mira, yo tengo la sensación de que siempre que se ha dado una generación importante en el orden literario, ha ido de la mano inclusive con la escena política. Porque mira, solamente viendo el caso de Vallejo, ya pongamos que pues es de lo más alto que hay, ¿no? Probablemente en algunos libros sí lo es. Sale con Mariátegui, sale con ella de la Torre, política, ¿no? Porras, todo el centenario. Luego la cosa ha ido menguando o es un parecer superficial, podríamos caer en esa superficialidad. O sea, en el curso del centenario al bicentenario, la cosa ha tenido momentos altos del 1920 al 2020, o todo ha sido en picada. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que es un lugar común pensar que la poesía está pasando por un mal momento. O sea, yo creo ¿Hay un que autor de esa ha altura de habido Vallejo? grandes ¿O de momentos. Wefalen o de Martí Gán? ¿Habrá? ¿Se ve? Aparte de Vallejo y Martín Adán, ¿O Wefalen? Después. Moro, Ruiz Rosas, Eilson, No, Sologuren. pero ya hago estos últimos. Ah, ahí. Ruiz Rosas, ¿te parece que existe ese nivel? ¿Ya? Ruiz Rosas es un gran poeta, se Ya, le es lee poco. interesante. Él, por ejemplo, que nació en Lima, pero creció, o sea, básicamente En se Arequipa, fue ¿no? casi toda su vida en Arequipa. Yo siento que no le han dado la atención que realmente se merece, ¿no? Libros como Aracné o Lo que la danza son superlativos y no se le estudia. La academia no le da mucha bola, en los medios, o sea, no hay, ¿no? Pero también esto va de la mano con el tema editorial, pues, ¿no? O sea, hay obras suyas para difundir. ¿Quiénes Pero queremos leer? Ojeda, mucha gente, no se sienta como Ajá, decir, Ojeda es un monstruo, pero sobre Ojeda tampoco hay investigaciones, no hay estudios, no se le pone en el centro por ponte que hubiera una disputa de los años 60, a ver quiénes son los mayores poetas de ese grupo. Se coincide que Ojeda es un gran poeta, pero a nadie le interesa tampoco posicionarlo con más claridad, ¿no? Digamos que se podría estar también a la altura de los otros que hemos dicho de los años 30. Pero igual, son dos en el curso de un siglo. A ¿a ver, qué del te refieres, 70 en adelante, ¿tú ves qué te refieres con algo de dos? esa relevancia? ¿A qué te refieres con dos? Con Ruiz Rosas y con Ojeda. Bueno, Ruiz Rosas es de los 50, Ah, Ojeda los 60, fallece en los 70, ¿no? Sí, ya tengo entendido. Yo creo que hay varias cosas. Yo creo, por ejemplo, ahora Chirino Oscuro le han a mí sacado un Calvo, libro, no sé cómo lo ves ese libro. También el como libro para Chino agregarlo Oscuro, al canon o ver un posicionamiento de otro tipo de poesía. ¿Cómo es este libro? El Guerrero del Arco Iris, ¿no? ¿Ya el lo has guerrero leído? de... Sí, ya lo he leído ya. Es un libro muy interesante, un poco repetitivo, requería edición. Este, pero igual nos da una idea concreta de cómo era una poética divergente para su época, ¿no? Digamos, si consideramos que ese no era el típico discurso famosito o ubicado, ¿no? Posicionado ya desde esa época por parte de un canon moderno, ¿no? Ahí es donde están, pues, Heró, Calvo, Cisneros, etcétera, ¿no? Y Nostroza, Y Nostroza, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, en esa promoción, o ese grupo de individuos, creo que hay mucha buena técnica, pero, por ejemplo, en el caso de Calvo, yo creo que Calvo tiene la mejor técnica de todos, pero sus libros como que no están a la altura de su talento realmente. Siento que cojea cada tanto rato y creo que ha podido dar mucho más de lo que ha dado, evidentemente. De las tres mitades de Ino Moxo Se abre, ¿no?
maravilla, es una joya de nuestra poesía. Y hablo de nuestra poesía porque en realidad tengo a libros como ese, o bueno, La Casa de Cartón, o El Cuerpo de Julia, no para tocar lugares como poemas, en prosa. ¿El Pez de Oro lo ves también como un libro de poemas? ¿O una cosa No sé si híbrida? como ¿Alcanza un Churata poema, como poeta para ti? como una obra. Churata, El Pez de Oro es muy interesante, sin duda, tiene momentos muy buenos, ¿no? Pero Churata, pues, también era un poco trasnochado, ¿no? Entonces, al final no me resulta tan interesante. Y el problema de esa obra es que resulta un poco tediosa también, ¿no? Tiende a enajenar un poco a los autores, pero a los lectores, ¿no? Entonces, no es una obra fácil, ciertamente, pero yo diría que tiene mucho valor, ¿no? O sea, es una obra, El Pez de Oro, ¿no? De alguien que ha buscado una estructura y un medio lingüístico, ¿no? Para poder manifestar un pensamiento que vaya más allá de lo que la poesía nos ha estado ofreciendo, ¿no? Más allá de si uno está de acuerdo o no, ¿no? Ya no se trata de eso, no se trata de cómo alimenta él nuestra cosmovisión, ¿no? De las cosas, nuestra multiplicidad de perspectivas, ¿no? Pero mira, si consideramos al Pez de Oro como poesía, le haríamos quizás un favor o le pondríamos la valla más alta a quienes quieren ser poetas en el país, claro. porque por lo menos ha puesto pues una suma de saberes tan dispersos, tan vastos, que no cualquiera te maneja todo ese nivel de conocimiento. Y encima le agrega la cuestión delirante, visionaria, chamánica que tiene por ratos, ¿no? Claro que es una cosa que está a caballo entre el ensayo, la narración, la poesía, es un híbrido, ¿no? Sí, Una exacto, quimera así literaria, pero es exacto. interesante verlo, ¿sí? ¿No? Sí, sí, Otros sí, autores sí. parecieran ser más flojos respecto del conocimiento que manejan. Mm. El Mira, lo conocimiento que que tú dices de maneja Calvo, Calvo cuando se abre al tema de Inomoxo, después saca ya. Edipo entre los incas y trata de conciliar pues teorías que nunca las trabajaba en razón de su verso, por ejemplo. Es decir, cuando se sometía solamente al uso de la poesía versificada, ¿no? Mm. Edipo entre los incas es un poco decepcionante. Calvo no era ciertamente un pata muy Pues, intelectual, ¿no? claro, Incluso puede ser para decepcionante, pero estaba más, intentando una compilación de más conocimiento, ¿no? Sí. sí, pero es un Lo que voy es que Frankenstein. pareciera que hay una gran flojedad, te digo, Sí. particularmente de los años 70 en adelante. Ya con los años 70 prácticamente estamos entrando ya al dominio de hora cero, ¿no? Y también estamos entrando al tema ya del conversacionalismo o del coloquialismo, que se ha hecho una receta pues absolutamente fácil y que se ha hecho casi hegemónica, ¿no? Son casi 50 años, medio siglo de eso, con excepciones como que hablaba de Morales Arabia, creo que es también de esas épocas, ¿no? Morales Arabia surge a fines de los años 70. Ya, claro. Sí, Poética, entonces, a ver, ¿cómo vamos arrancando? A ver, ya estamos por los años 70 y la preponderancia de los movimientos y sus singularidades. A ver, ¿cómo es ese tema? ¿a qué te refieres con movimientos? ¿Te refieres a grupos poéticos? Claro, los grupos poéticos, ¿no? Porque arranca ahora cero y luego vienen en los 80 Cloaca, ¿no? Y como pareciera como que los movimientos tratan de llevar la batuta de cómo se da la literatura o la poesía, por lo menos. Al menos yo tengo esa impresión, sin pues disentir, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema, a ver, de los 70 a la fecha? Bueno, a partir de los años 60, en realidad, los 70 y los 80 son como una expansión de eso. Se da la introducción, como tú bien señalas, de este coloquialismo, ¿no? Este conversacionalismo, esta especie de realismo, esta especie de, ¿no? Que se convierte en el estándar, ¿no? Estos movimientos recientes, progresistas, lo que están haciendo es revivir o tratar en realidad de revivir a una momia, ¿no? A un muerto, ¿no? Este, yo creo que hay algunos buenos poetas, incluso dentro de esos registros,
Creo que es un registro que se agota fácil y rápido. Pero es un registro fácil. Es un registro que además es fácil porque prescinde de la técnica, en buena medida, ¿me entiendes? Que es justamente lo opuesto a Morales Arabia. Morales Arabia tiene muchísima técnica, ¿no? El problema es que Morales Arabia es que ya habíamos visto en conjunto, parece perderse un poco, ¿no? En su propio lenguaje, ¿no? Y tenemos pues, al final, por otro camino, lo mismo que pasa con Montalvetti, algo que termina siendo estéril, ¿no? Bueno, eso, o sea, esa poesía es muy coyuntural, es muy del yo, del testimonio, de la época, pasa, ¿no? Este famoso libro de 5 razones para estar de acuerdo con la huelga, creo que me parece, ¿no? Qué poeta de los años 70. Eso es una De Chacho huelga. Martínez es. Ahí está, Cesario Martínez, ¿no? Ya, ¿qué podemos decir de un libro que solamente cuyo propósito sirve de la difusión panfletaria? O sea, como eso hay mucho hoy día, ¿no? O sea, cosas que plantean de esa manera, pero que acaban siendo discursos limitados por lo cultural. Pasan. No, yo creo que habrá algunos discursos que quieran seguir esa línea, pero con resultados menores, ¿no? Porque por lo menos de ese libro que estás mencionando de Chacho Martínez, hay cualquier cantidad de figuras que son por lo menos fulgurantes, ¿no? Oye, ¿qué tal? Le dice 19 de julio, y le responde el pueblo peruano montado sobre un caballo de fuego, que sea una imagen. Pero la mayoría de libros, y ya no solamente lo de esta tendencia, porque sacamos con los que están en la onda barroca, y también pues hay una vacuidad permanente, ¿no? Que bueno, este puede ser un riesgo ya siempre vinculado al ejercicio de lo barroco, ¿no? El vacío, ¿no? No, claro. Pero hay, Yo por hablo de ejemplo, esa técnica, salvedad. cuando yo hablo de técnica me refiero a una reflexión sobre cada uno de los pequeños aspectos que están involucrados en la concepción y gestación y producción finalmente de una obra, la que sea. ¿Me entiendes? Ahora, Técnica no sí te entiendo. solamente está en el verso, sino en cómo tú articulas las ideas, cómo generas unas estructuras que permitan realzar y potenciar estas ideas, que sean los vehículos más apropiados para todas estas cosas, ¿no? Eso pasa pues por también el discurso, lo sonoro, las imágenes, etcétera, 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 ¿no? Es una Este, propuesta orgánica. Y mira, bueno, estamos llegando a las 10. Tenemos un rato más, pero te digo, tenemos en esta línea el camino coloquial que es fácil, ¿no? O que cualquiera se pone a escribir así. Tenemos el camino barroco, que no cualquiera te escribe por ahí, pero que tiene generalmente resultados que no son fecundos, porque se puede decir la ¿no? vacuidad, o sea, salvo pocos poetas que están por ese rumbo, tenemos autores que abran algunas posibilidades, otros caminos, ¿no? Y De luego, ¿qué acuerdo. más queda? ¿Qué más queda? ¿Qué más quedaría? ¿Qué se puede ofrecer? Suma de saberes, las visiones, el conocimiento místico, arcaico. Verástegui teorizaba sobre eso, por ejemplo, aunque no lo llegaba a practicar, creo. Tu poesía está más o menos involucrada también por ese camino. He visto y tal, aunque no necesariamente ha sido apreciado por los críticos, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo lo Bueno, ves? mira, de Verástegui te puedo decir que El motor del deseo, me parece que es el título de un ensayo suyo sobre poesía. Es un mamarracho ideológico, es indigesto, es totalmente decepcionante. Yo creo que más bien Verástegui oculta bastante bien sobre mantos muy sofisticados, la mediocridad de su pensamiento. Uno puede proclamar un montón de cosas, como decía Verástegui, y eso no las hace verdaderas, ¿entiendes? Creo que era un tipo muy talentoso, eso sí, ¿no? O sea, hay parte de su obra que sí disfruto, no toda. Taquión, por ejemplo, me parece una tesis. Monte de Goce tiene algunos momentos interesantes, Leonardo ya tiene otras cosas, etcétera, ¿no? O sea, una ¿Pero obra te básica. parece en el nivel técnico que sean fallidos o siempre por la cuestión ideológica que hace que los rechaces? No, no es solo la cuestión ideológica, al contrario, o sea, justamente lo que estoy tratando de decir es que
desde el punto de vista de la técnica, él se esconde, o sea, digamos, trata de esconder defectos, sus defectos filosóficos y también sus defectos técnicos. O sea, por ejemplo, estas cosas, estos procedimientos que emplea en Monte de Goce son absurdos, son terriblemente absurdos. Son 200 páginas, de cual 40 probablemente sean valiosas. Y tiene pues el 80% del material que lo puedes poner en la basura y se ve bonito, pero no te sirve de nada, no te lleva a ningún lado. Él hace mucho, introduce, por decirte, modismos académicos, ¿no? Anotaciones a pie de página, hace numeraciones, hace ecuaciones y rellena, ¿no? Su discurso poético de este tipo de hallazgos que no son tal cosa y al final terminan contaminando por completo, ¿no? Pero ni siquiera son novedosos. Hacernos ver como un pensador algo que no produce pensamiento, ¿no? Es una apariencia. Ya, claro. A eso me Es refería vacío por ratos. Es totalmente vacío, pero ahí lo tienes, ahí está la técnica, está bonita, está el verso, está la imagen, o sea. Sí, pero no hay contenido, pues. Y ahí hay inclusive hasta un fallo espiritual. Porque verdaderamente quienes han conocido, bueno, no quisiéramos faltar a la memoria de Verástegui, pero si sus libros tuvieran un correlato personal, hubiera sido pues un tremendo hombre de un espíritu impactante, ¿no? Que no tenía, creo, nada que ver con su propia figura, ¿no? Pound, que era medio demente y que era fascista, bueno, por lo menos sí podía ver que emanaba en las fotografías otra espiritualidad. O sea, ya cuando sales de los libros, hoy en día, con las redes, todo el mundo es gran marquetero de sí mismo, ¿no? O sea, ya se dieron cuenta que por ahí va la bola, se quieren posicionar, ¿no? Porque todos quieren un poco de reconocimiento, todos quieren un poco de cariñito, ¿no? Todos quieren que los quieran, que los valoren, que digan que son grandes poetas. ¿Alguien ha hecho una crítica de Verástegui, así como lo que estamos comentando ahorita de sus vacuidades? ¿Lo han puesto? El más grande publicista de la poesía peruana es Jorge Pimentel, junto con su Robin, con su escudero Tulio Mora. Bueno, ya está fallecido también. Sí, o sea, yo estoy hablando de sus obras, de su pensamiento. Bueno, pero eso era cero, pues ahora cero la segunda etapa. Tal cual, pero mi punto es que esto ha tenido que ver con cómo tú difundes, ¿no? Y Hora Cero, pues, como decía, no fueron grandes marqueteros, supieron crear un impacto, ¿no? Es la idea del shock value, el valor de shock, ¿no? Vamos a escandalizar a los burgueses. Esa es la eterna consigna. Y es ridículo, porque a los burgueses la verdad es que no les interesa. ¿Entiendes? Ahora menos que no. Bueno. Pero bueno, y ya dentro de lo que es el medio, pues individuos como Verástegui, ya son excepcionantes y ya cuando entras ya no la obra, pero ya la vida del pata, es un desastre. Entonces, yo creo que ponderar todas estas cosas implica ceñirnos a las obras. Por ejemplo, en el caso de Verástegui, leer sus obras a partir de este ensayo, ¿no? Que él produce sobre poesía, que es una suerte de poética, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ambas cosas, eso nos puede dar luz de otras maneras, para poder ponerlo a Verástegui en un lugar que le corresponde, que no es este lugar de estrella de rock, ¿me entiendes? Que no es, pues, ¿me entiendes? Que vende humo, y ahora en realidad ya Verástegui muerto, pues son quienes se cuelgan de él porque están siendo sus imitadores, ¿no? Verástegui ha producido clones que da miedo, y ganado, pues, ¿no? Ganado ideológico, fácil, te lo gana fácil. Y han combinado el autobombo, pero ya no quisiera acabar mencionando porque voy a tener algunos de ellos en el programa próximamente. Por ejemplo, hay un hombre, no sé, creo que tiene 30 y tantos años, Julio Barco, que sigue prácticamente pauta por pauta todo el esquema publicitario de Verástegui, ¿no? Bueno, también le copia algunas cosas en la forma, no sé
Voy a revisar ahí sus libros para conversar con él después, pero digamos que sería la última novedad por ese lado. Pero igual tratan de poner en cuestión a los poetas y a los escritores que se han aceptado. Tú hace rato decías que Vargas Llosa era pues un buen escritor y que lo detesta por los motivos ideológicos, pero además Vargas Llosa pues también ha hecho una argolla de literatos que francamente pues no tienen un valor personal medianamente importante, ¿no? Inclusive uno se pregunta si Vargas Llosa, a la edad que tienen ellos, estos turiferarios suyos, ¿no? Les habría prestado atención. Yo creo que no lo habría hecho en su momento. Mira, yo te diría que cualquier escritor que busca ampararse bajo las alas de otro escritor debiera irse a hacer otra cosa, sinceramente hablando. Entonces, a mí personalmente, las argollas que Vargas Llosa haya podido crear aquí o allá, no me interesan las obras. O sea, estos escritores van a valer por sus obras. Y si Vargas Llosa se equivocó, bueno, como en el caso de Jeremías Gamboa, ¿no? Ciertamente, ¿no? Que lo difundieron pues como una maravilla y mediocre para abajo, ¿no? ¿Qué importa eso? Eso no dice nada de la obra de Vargas Llosa, que ya está escrita, ¿me entiendes? Y es justamente a donde tenemos que ir para tratar de entender su obra, No, sus pero afecciones sí puede emitir una personales, crítica sobre ese punto sin que se manche la apreciación estética, ¿no? Sobre su producción. Es que hay autores que solamente hacen pues, poesía o solo hacen literatura, pero hay otros que se involucran en otros temas y critican esos temas y también merecen una aprehensión de todas esas propuestas. Por ejemplo, hace rato hablábamos de Vallejo, pero casi toda la gente se olvida que el hombre también tenía pues algunos ensayos, tenía sus crónicas, sus propias propuestas en prosa. Entonces es un poeta y punto, pero la verdad tenía toda una proposición orgánica, multigenérica, como generalmente tienen los autores más importantes, ¿no? O sea, los más notables tratan de escribir lo más que pueden. Era un escritor total, ponte, ya en ese momento. Entonces, hasta en ese caso se le desmerece porque no se le presta la atención adecuada a todo lo suyo, ¿no? Y es un tema de no resolverse. Pues seguimos con la academia enclaustrada, sí, de espaldas a la población y no sé qué más, con la escena literaria, cultural. Tú has hablado algo ahí, algo con lo que no estoy de acuerdo, estás hablando de merecimiento. Tú has mencionado que hay, o sea, por eso me equivoco, has indicado que hay escritores que piensan en otros niveles también que excede la poesía, por ese caso Vallejo, ¿no? Que tiene una obra que narrativa, teatro, poesía, tiene mucha correspondencia, artículos periodísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Vargas Llosa, sin ir muy lejos, también tiene todas estas cosas, ¿no? Con la excepción de la Más en ensayos, claro. pero hasta poemas ha publicado Vargas Llosa, ¿no? Obra de teatro. Sí, todo eso, o sea, digamos, que un escritor se involucre en distintas manifestaciones de la literatura. Obviamente lo convierte en un intelectual. Diría yo que es reflejo de su búsqueda intelectual, ¿no? A nivel creativo, por cierto, ¿no? Vargas Llosa, Vallejo, etcétera, ¿no? Sí, pero mira, en general el tema de este merecimiento y el posicionamiento, a quién se le presta atención, a quién no se le presta atención, yo personalmente creo que todo esto en general, todo lo que tiene que ver con el medio, es un show, es una obra de teatro, es una ilusión. El tema, ahí yo no creo que nadie merezca más que otro, porque yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo he pasado los últimos 20 años escribiendo de manera obsesiva casi todos los días. ¿Me entiendes? Y eso no me va a hacer a mí merecedor, más merecedor de X que de alguien que no lo ha practicado tanto y ha encontrado la forma de llegar más rápidamente a una audiencia. El merecimiento, digamos, no se de la sostiene obra. desde mi punto de vista. Yo creo que un escritor debiera aspirar a que su obra, no solo que se pueda ver el valor literario que tiene su obra, ¿no? De una manera transversal, como por ejemplo podemos verla con Vallejo, con Vargas Llosa, etc.
¿de acuerdo? Eso, ¿cómo podemos nosotros acceder, digamos, tener la perspectiva apropiada para poder ponderar estas obras? Necesitamos que el escritor se muera, ¿me entiendes? Necesitamos que se republique, que su obra se ponga en perspectiva, en conjunto, que se nos presente de una manera que nos permita poder entrever eso. Pero necesitamos perspectiva en el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que fue a comienzos del 2000 más o menos que vuelve Eilson de moda, ¿no? Y con Eilson toda la generación del 50, ya habían pasado 50 años, ¿no? Y teníamos recién en ese momento una cierta perspectiva, mejor la que tenemos hoy, de todo lo que fue esa época. Y le podemos asignar valor, un verdadero valor, ¿no? Entonces, visto desde el lado del que está escribiendo en este momento, uno solamente puede pensar hacia adelante. Este valor no se me puede, o sea, no se me va a asignar ahora, porque además está todo dentro del tramado del show. Las argollas académicas, las argollas mediáticas, las redes sociales, ¿me entiendes? Que son además, son como pequeñas bandas de pirañas, ¿no? Son todos estos progres, estas feministas, o sea, uf, ni la carroña, hombre, ¿me entiendes? Pero es que los fachos tampoco no han tenido ningún tipo de proposición, ¿no? Intelectual. Pero, La resistencia, bueno, no tienen un pensador. Deben haber, no sé dónde están, no deben haber, estoy de acuerdo. Pero, o sea, son cosas ridículas. Al final del día, la gente pasa mucho más tiempo preguntándose por, creo yo, estos merecimientos, cómo se colocan, cómo se ubican, cómo se posicionan, cómo venden su imagen, ¿no? Cómo se difunden, cómo se regalan, básicamente, ¿no? Antes que escribir, porque escribir además toma un montón de tiempo, exige un montón de esfuerzo, es una labor agotadora, realmente, ¿me entiendes? Que exige aislamiento y encierro, pero si estos patas están todo el rato dándole la matraca del posicionamiento social, donde además todos son virtuosos, ¿en qué momento escribes? Pero, ¿qué es lo que pasa? Como ya no importa las obras, sino las personas que las escriben, lo que están haciendo estas personas es básicamente crearse un perfil, un personaje, ¿no? Una caricatura de escritor. Y vale por el rollo en las entrevistas, en las fotos, en los contactos, en amparar, en qué escritores los amparan, etc. Creo que en general ya no, que en general la mayoría está prestando atención a estas cosas que son como la pirita, ¿no? El oro de los tontos. Yo no me refería a ese merecimiento, pero ha sido positivo que te explayes por ese punto. Estamos coincidiendo más bien en ese detalle. Yo lo que me refería era que en autores como Vallejo, que se dedicaba a varias cosas, o Vargas Llosa, que se dedicaba a la narrativa, al ensayo, vemos una ambición intelectual que no tienen el resto de autores en general, y que creo no que debiera ser lo excepcional, sino que debiera ser, digamos, la pauta general de una persona que está dedicada a las letras. O sea, ¿cómo es posible? Sí. Excepcionalmente yo puedo aceptar de que haya un buen poeta o hasta un narrador que no tenga pues mayores concepciones que las que le son funcionales a sus obras, que se puede dar el caso. Pero en general veo que es un punto bastante flojo, sobre todo ahora que puede darse que cualquiera dice yo soy un artista, yo soy un poeta, cuando no tienen pues francamente ni lecturas. Yo acá en el programa, bueno, tampoco no voy a mencionar, pero ha habido gente, escritores jóvenes, llegamos, conversamos, y encima leen por capricho, o sea, como que no leyeran todo lo que deberían leer, ¿no? ¿Te acuerdas que Pound, por ejemplo, tiene su libro del ABC de la lectura, ¿no? Entonces tú, por lo menos, tienes que leer tales y tales cuales cosas. Han pasado miles de años, o sea, tampoco es que la poesía arranca con Chocano, con Eguren, o la literatura, ¿no? Entonces, habiendo esa semejante experiencia, uno tiene que tratar de vincularse o de entender todos esos procesos también. Eso me parece que no lo hay, ¿no? Aún en los que estudian literatura, ¿no? Que ese es otro tema también, porque el que estudia literatura no significa de que tengas talento para ser un escritor. De acuerdo. Y el que escribe... Ahí no me refería con el merecimiento. No, lo otro al final apostamos por el tiempo, que es lo clásico, ¿no? Se dice que el tiempo es el mayor antologador, ese es un cliché, pero
de alguna manera tú también te estás remitiendo a ese paso del tiempo Sí, como yo una estoy de forma para acuerdo, esclarecer el valor de cada quien. sí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Sí creo que uno tiene que darse cuenta, pues, ¿no? De esta dimensión universal que tiene la literatura y que nuestro nace en el seno de eso, no al revés, ¿no? Y que si queremos entender muchos aspectos de nuestra propia literatura y con ello de nuestra propia cultura, tenemos que abrirnos a entender, siquiera, conocer, ¿no? Acá no hablo de gustar, el gusto es una trampa, ¿no? Sino de poder asignarle el valor que Esto es tiene, personal. reconocer el valor que tiene y más bien, y esto es algo que suele verse, es que la gente reniega mucho que la tradición, que la historia, que bla, 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 pero la tradición es nuestra, podemos hacer con ella lo que nos dé la gana. Todas estas cosas nos han sido heredadas a nosotros, y es una de las cosas que podemos compartir, ¿no? Cómo transformar, cómo vulnerar, cómo usar esto como alimento para llegar a nuevos promontorios, ¿no? A nuevos lugares, ¿no? Yo creo que es bien importante tener un conocimiento. El conocimiento básico de lo clásico es bastante amplio. Es una vida de lectura, ¿no? Diría yo, ¿no? Y de Pero relectura. pero hay cuestiones conceptuales que vienen con el tema identitario. O sea, el Perú hasta la fecha tampoco no se define con su identidad, o sobre todo ahora que se está abierto a todas las identidades plausibles. Y por ejemplo, ahí hay un desperfecto, que a mí siempre me gusta mencionarlo, porque es algo que lo conoce toda la gente. Les Uh-huh. digo también, como que los principales autores nuestros han estado preocupados por el tema del país, ¿no? Han tratado de cambiarlo, han tratado de modificarlo, han tratado de fundarlo. Porque, por ejemplo, si uno piensa en Whitman, dice, oh, Uh-huh. Whitman es un gran poeta de la libertad, pero también es pensado como el poeta que prácticamente te funda a los Estados Unidos o la imagen que se ha hecho de los Estados Unidos en adelante. El uso, por ejemplo, que han hecho los presidentes de los Estados Unidos de la poesía de Whitman en su discurso es algo que se estudia hasta en tesis universitarias, porque hay una recurrencia hacia ello. En Uh-huh. nuestro país no ha pasado eso. Y si lo hicieran con Vallejo, bueno, sería pues toda una cosa no necesariamente potente, ¿no? Por más poderoso que sea el lenguaje de Vallejo, está muy tamizado de angustia, de cosas que el hombre, bueno, por ahí se libra, ¿no? Arguedas, como novelista nacional, también da una imagen muy parcial y que está desenfocada también de otras posibilidades que podría tener el Perú, ¿no? Y Chocano otra no era fiel a cosa, la realidad, pero se inventa, ¿no? Chocano dice, soy un blanco aventurero, soy un indio emperador, o sea, quería estar a lo grande. uh-huh, No, no se ha buscado eso. Es algo también que podría decirse que está pendiente, ¿no? claro. Ahora, para tocar esto que estás mencionando con algo que ya has mencionado, que es esta noción de que estos escritores son escritores en varios niveles, ¿no? Caso Vargas Llosa Vallejo, ¿no? Tienen novelas, teatro, poesía, etcétera, etcétera, ¿no? No Hay más, necesariamente, pues. no porque escriban todas eh, esas cosas tienen valor, si bien son un indicador de la amplitud del escritor, no necesariamente es un indicador de su talento, diría yo. Por eso, más allá de la idea de Chocano, de Vallejo, de Vargas Llosa, lo apropiado es realmente ir a la obra y verla desde ahí y entenderla desde sus propias coordenadas, ¿no? En el caso de Vallejo, o sea, su periodismo tiene cosas interesantes, tiene cosas que son ridículas, tiene cosas que son muy aburridas, su poesía es bastante buena, su narrativa también tiene cosas muy valiosas, otras no tanto, o sea, no sé. En el caso de Vallejo, yo también ya estoy un poco harto y aburrido de este ídolo, ¿no? Yo creo que lo considero un súper escritor, un gran poeta, ¿no? Quizás yo también caigo en ese lugar común ahí, ¿no? En valoración de Vallejo. Pero hay un más allá, pues. El problema es que hay un más allá que Vallejo es como el corcho que atora, ¿no? El pico de la botella de vino, ¿no? Y una de las cosas que debiéramos hacer este 2022 es justamente quitarnos los velos y hacer un lado a los ídolos. Vallejo es uno de ellos. Arguedas es otro, Mayate, y así hay varios, Vainaste, ¿no? O sea, varios que hemos comentado ahora, ¿no?
hay mucho más allá, ¿no? Y los verdaderos lectores de poesía han buscado, o sea, yo no hablo con amargura de ninguna de estas cosas porque yo creo que de alguna manera las cosas siempre han sido un poco así. Digamos, siempre han habido los medios, siempre han habido argollas, siempre ha estado ahí la academia, si no ha sido de izquierda, ha sido de derecha, si no ha sido de esto, ha sido de lo otro. Y siempre eh, hay muchos escritores que son conocidos o famositos en su época y luego pues pasa la coyuntura, pasa la época y chao. Desaparecen. Y hablamos, y contigo ya nadie sabe nada de ti, ¿me entiendes? Entonces, ¿hay valor realmente ahí? Si no se quedó, simplemente fue llevado por la ola, ¿no? Cuando apenas tocó la orilla y chao, ¿no? Hay mucha... Por eso hablo yo quizás de esa valoración a posteriori, ¿no? O sea, no es una valoración necesariamente positiva, simplemente es saber ubicar en un lugar específico de este tramado que es este equipo, ¿no? Y luego se van haciendo redescubrimientos, ¿no? Como el tema de Góngora con la generación del 27. Exactamente. Y van pasando cosas en ese sentido, ¿no? Exactamente, y eso nos lo ofrece el tiempo. Entonces, sí estoy de acuerdo con esa idea. Y también quiero hacer notar que todo esto vuelve, todos los problemas que se conversan sobre el literario, en mi opinión, vuelven al canon, el canon como fenómeno. Y más bien lo que hay hoy en día es un ataque al canon, a todos los valores sobre los que sostiene cualquier canon. Pero creo que son, o sea, esta idea de la representación, ¿no? Es decir, todos tenemos un lugar en el canon porque todos somos lindos, bellos y preciosos, todos tenemos sentimientos, etcétera, ¿no? No puede Son ser. tonterías, sin duda son tonterías. La realidad es otra, ¿no? O sea, la realidad es que el canon no va a parar de existir y va a seguir habiendo uno. Y lo que se está tratando desde la academia es ensanchar el canon, dejar algunas cosas, ¿no? Y meter otras por un tema de representación, ¿no? Entonces, no importa realmente la calidad literaria. Por ejemplo, el Premio Nacional que se da de Literatura en Quechua, yo no tengo cómo valorar, no conozco el quechua, ¿de acuerdo? Ahora, yo me pregunto si hay una comunidad de lectores en quechua, o lo que hay nada más es una comunidad de escritores en quechua aliado con una comunidad de académicos, ¿me entiendes? Y así, y así, y así, ¿me entiendes? Pero ahí lo ves, pues, ¿no? No importa realmente la calidad literaria. Ahora, porque lo que importa es la representación. Eso no significa que las obras, por ejemplo, que a nivel de Premio Nacional ganen, carezcan de valor literario. No estoy diciendo eso puesto que no las he leído. No lo conoces. Ciertamente, ¿no? Pero se me hace a mí que es antes, o sea, sospecho, que es antes un tema de representación para introducirlo al canon que un tema de calidad literaria, ciertamente, ¿no? O sea, si apenas podemos... Bueno, pues que si el canon es una imposición de poder, lo puramente estético muy rara vez va a participar de ello, ¿no? Se da por un tipo de juego político y verdaderamente, bueno, la literatura pues, no puede escaparse de ese tipo de acciones, ¿no? A lo que yo iba era que más bien la resistencia a ello se presenta con muy pocas credenciales o no hay. Porque, o sea, en vez de que haya un cuestionamiento de ese canon académico, permíteme, lo que se ha dado es una atomización de mini argollas que cada uno en su grupo de Facebook o en su barrio o en su pueblo o en su ciudad cree que tiene la voz cantante, ¿no? Y a la vez que están conectadas, están aisladas también. Es un proceso ahí de ida y vuelta. ¿O cómo lo ves tú? No me queda muy clara la pregunta. A lo que iba es, en vez de que se haga un cuestionamiento formal de todos estos elementos errados que vemos en quienes están manejando en teoría el canon o el medio académico, en vez de cuestionarlo frontalmente, se han particularizado, se han segmentado diferentes capillas, y en cada capilla, cada quien dice yo soy lo máximo, así en diferentes grados, ¿no? Hasta el grado minúsculo, el más ínfimo, pero ahí en sus 2 metros cuadrados se sienten que son los reyes, ¿no? Y no tienen ningún grado de relación con las otras capillas, pues están aisladas, por más que estén en las redes sociales o que hagan eventos, están en ese aislamiento, ¿no? No están cuestionando nada de fondo, ni tampoco estos elementos de la academia, ¿no? Pues nadie hace crítica, ni los escritores tampoco no proponen nada más
que sus propios textos, como si les costara mucho. Por último, podrían dar siquiera su impresión, un artículo, algo, de vez en cuando. Yo no veo nada de eso, ¿no? Estoy de acuerdo, la mayoría de escritores no saben pensar fuera de... La mayoría de poetas no piensan o no saben pensar fuera del parámetro de su estilo, su poesía, ¿no? O su nicho estilístico, ¿no? Acá volvemos a tocar algo que ya hemos conversado, ¿no? Hace un rato, ¿no? La necesidad de que tenemos los lectores que, digamos, encontrar en nuestros escritores pensadores, además de escritores, ¿no? Digamos, que piensan, ¿no? Digamos, con las herramientas literarias. Eso es algo que debiera aspirarse, ¿no? Pero bueno, en relación con el tema del canon, ¿quién hace el canon? La academia lo hace, los lectores lo hacen, los escritores lo hacen. El Yo mercado. creo, o leí en algún momento, no recuerdo la fuente en algún lugar, que decían que el canon en realidad lo hacen los mismos escritores, los escritores que apoyan en otras obras y las traman a sus obras, a estas otras, ¿no? Entonces, la relevancia y el valor de una obra puede verse con claridad en cómo influye en otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Verástegui es una obra que, habiendo influido tanto, parece tener un enorme valor, ¿no? Ahora, eso es una primera instancia, ¿no? Ahora, ya entrar a la obra ya implica otras cosas, ¿no? Pero el canon lo hacen los escritores, creo yo. Y creo que también el canon se hace solo. Creo que nadie tiene cómo alterar ese proceso. La academia lo está tratando de hacer, por ejemplo, con María Emilia Cornejo, ¿no? Una poetisa que es un bluff, no existe, es una jugada de póker, es un disfraz, es un títere, es un muñeco que sirve a una causa ideológica muy específica, ¿no? Es un mártir, ya todo lo que pueda hacer. Pero tú has visto que a María Emilia Cornejo la pongan, que ponte en el nivel de Blanca Varela, o de Magda Portal, o de Magdalena Chocano. Habrá gente que tenga ese tipo de proposiciones tan temerarias o ineptas, ¿no? No son temerarias, pues. Si todas las pirañas dicen lo mismo en el mismo momento, pues todas hablan sobre seguro, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir, no? Pareciera ser ahora. Ves, por ejemplo, vas a la obra de María Emilia Cornejo, ya olvidémonos de todo de sus voceros, ¿no? De sus campeones. Vamos a la obra editada por Pedro Casusol, ¿no? Eso no es una obra literaria, esos son apuntes, esos son ejercicios, eso es una suma de retazos y ¿qué pasa? Sin embargo, necesitan una Biblia, ¿no? Necesitan una Biblia, necesitan alguien que sea la primera piedra. Y esa es la función que cumple María Emilia Cornejo, ¿no? Que no tiene nada. Pero es algo muy... mira, el caso de María Emilia ya pues es casi cruel, ¿no? Mencionarlo. Es cierto todo lo que tú dices, estoy de acuerdo. Pero a ver, pensemos en otros autores con los que se ha dado también una especie de posicionamiento de tendencias y que no son lo que representan. Por ejemplo, yo de lo que te escucho me parece que eres admirador de Montalbetti, pero se podría decir como que Montalbetti fuera la carta de la Universidad Católica para tener dentro de su grupo de catedráticos a un poeta importante o deslumbrante, o francamente a veces le toma hasta como un sabio, y no necesariamente es así. ¿O cómo lo ves tú, a ver, antes de meternos en algo más personal? No, a mí la poesía de Montalbetti no me gusta, me parece estéril. Mira, no, ya. No sabe muchas cosas, o sea, hay obras suyas que son buenas. Fin Desierto me parece un buen libro, Llantos e Inicios también, 5 minutos y 5 segundos, me parece. También es un libro interesante. Tiene alguna que otra cosa bacán, pero en general los últimos 10 libros, creo, de Montalbetti son cáscaras de huevo vacías. Mira, te había entendido mal. Entonces estamos de acuerdo. Mira, ahí, entonces coincidiríamos de que el caso de Montalbetti también es un producto sobredimensionado por los intereses de un grupo de poder dentro de la literatura, ¿no? Y sería al revés de María Emilia, porque Montalbetti obviamente pues sí tiene un bagaje intelectual vasto, todo lo demás. Se puede defender, argumentar, dice algunas cosas interesantes en su entrevista, su ensayo, pero también es un producto de este marketing que aspira a ser hegemónico en el canon de ellos, ¿no?
Sí, o sea, Montalivetti tiene los medios y a la academia a su lado. Ya sabes cómo es, Ya. ya. Él juega sobre seguro. Pero está bueno decirlo, pues, mira. Vamos de María Emilia Está bueno Cornejo decir, a sí, todo bien. Montalvetti, Ahora, están ahí. o sea, mira, Montalivetti puede hacer lo que quiera y debiera. Es lo mismo que hizo Vargas Llosa, lo que le dé la regalada gana. No importa, o sea, Montalivetti lo único que podemos criticarle es su obra. Yo vuelvo acá a la obra. O sea, ya, digamos, se ha posicionado así, se ha posicionado así, tiene amigos en la academia, en los medios, en fin, escúchame, esas cosas al final del día no son relevantes. Lo que importa es la obra. A mí lo que dice Montalvetti sobre su obra, en sus ensayos, por cierto, él es uno de estos escritores que sí puede pensar en otros niveles. Claro, eso es innegable. Aunque a veces sea un poco, ¿no? Común, moderno, ¿no? Pero más allá de eso, eh, o sea, lo que va a La hablar con obra él por la obra, mira, es su... te ha quedado claro de que tú vas por la obra, y de alguna manera yo también voy por las obras, pero el otro caso ya no le afecta o no lo implica, de hecho, a Montalvetti, por más que esté en esa escena, ni a María Emilia, que además está fallecida hace cuántos años, sino a los grupos de poder sobre ellos y sobre esos intereses, ¿no? Hay Claro, cualquier cantidad de otros intereses, de otros grupos, los que son los estudiosos que están en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que tienen claro, también su propia propuesta de interés, ¿no? Y que son seguro. críticos conocidos. Algunos tienen libros que son buenos, son excelentes, algunos son excelentes personas, otros no tanto. Entonces hay así. Imagínate tú ese aspecto que es nacional en cada región. Y es verdaderamente un infierno. Yo he estado viajando ahora último por la presentación de mi libro y he visto de todo, ¿no? Cosas positivas, pero también los mecanismos se repiten, se calcan en una escala menor. Y eso no permite ningún avance. Sí, o sea, como tú mismo señalas, lo mismo que pasa en Lima pasa en otros lados. Y también pasa fuera del Perú, igual en otros lados. Eso ha sido, yo diría, una constante y va a seguirlo siendo. Al final, creo yo que para el escritor lo que más importa es sentarse a escribir y dejar de, o sea, tendrá mucha suerte si de pronto alguien va a difundir su obra, y a dedicarle tiempo, atención, esfuerzo, a difundir algo que considera que tiene valor, ¿no? Muchas veces los traductores hacen eso, lo que hacen es ponen en valor una obra al traducirla e introducirla en un medio, ¿no? Felizmente los traductores todavía tienen algo de eso. La edición ya ha pasado a ser más un tema de imprenta y de negocio que un tema de, digamos, de literatura, de calidad, de mérito, etcétera, ¿no? O sea, estos asuntos van a estar siempre ahí dando vueltas. Si recordarás todo este tema de la desinvitación a esta muchacha, la Pacheco, creo que es Pacheco, ¿no? Karina Pacheco, de la Ya, FIU en México y todo este tema. O sea, Guadalajara, ya. ahí vamos a otro tema, pues, ¿no? El Estado, como el padre, que da, otorga reconocimientos, validación, que reconoce, mejor dicho, que satisface merecimientos. Los escritores suelen creerse merecedores de todos los laureles del mundo. Sus obras rara vez los hacen ¿no? Merecedores de dichos reconocimientos y recurren al Estado para que intervenga, los posicione en el canon, ¿me entiendes? Y los lleve de paseo. La historia Está va. muy bien eso que dices del paseo, porque se me pasó lo de Guadalajara, porque yo generalmente escribo mucho sobre estos temas culturales, pero como estaba ocupado con del libro que saqué en noviembre y diciembre, ya no lo hice. Pero lo de ¿Ya? Guadalajara se me pasó. Pero mira tú, el valor público, si hay un gasto del Estado, con la invitación de todos estos escritores, ¿qué cosa ha ganado el Estado llevándolos a Guadalajara? Mira, esa sería una pregunta importante para hacerla ya, que no es estrictamente estética, ¿no? Pero digo, ¿qué gana el Estado llevando en teoría a estos individuos que son representativos, ¿no? ¿De qué? Mira, te digo que en gestión pública prácticamente no hay ningún valor público en llevar ese tipo de delegaciones. Preferible, y te decía, de los autores que ya tenemos consolidados, que son de alguna forma consagrados, que ya están muertos, preferible llevar especialistas en sus obras
y ponerlas en valor a llevar a autores cuyos prestigios absolutamente van a estar en descrédito en poco tiempo, ¿no? Estoy de acuerdo. Ahí sí yo creo que con toda seguridad en cuestión de años deben merecer el olvido buena parte, ¿no? De ellos y Mira, de otros. no sé qué tanto, o sea, ya el tema de merecimiento, pues de nuevo, no, ahí no sé. No, Yo pero por la realmente cuestión estética. todas las obras, ¿no? Bueno, pero puedes decir, por ejemplo, el caso de este muchacho Barco, ¿no? Que ha logrado, siendo un simple imitador de Verástegui, y ha llegado hasta Alemania, hombre, a representar el Perú. Y eso es algo creo que lo que todos debemos sentirnos orgullosos, ¿no? Va a estar representando al Perú, esto está muy bacán. Y ya nosotros como lectores, ya es otra historia, ¿me entiendes? Pero sí creo que Pero ha sido alrededor por del una cuestión Estado, privada, no por algo sí, estatal. sí, claro, pero hay un posicionamiento en el medio, pues. O sea, Ah, no, sí, claro. han habido seguramente premios, está el boca a boca, están las redes, está ¿no? O sea, y todas estas cosas a mí me parece súper positivo, ¿no? Que pueda llegar hasta allá por sus medios, por sus propios medios. O sea, eso es un mérito. Mejor. Eso es un mérito. Pero y siempre está esto de por medio, la estrategia de colocación, el posicionamiento en el medio. ¿Me entiendes? Y cuando ya se llama al Estado, para volver al tema este de la feria, ya la cosa cambia. O sea, alrededor del Estado va siempre a haber un argolla, siempre. Alrededor de la academia siempre va a haber un argolla, en los medios siempre va a haber. O sea, nosotros nos quejamos de lo que siempre va a haber, porque va a salir uno y va a entrar otro. Como Juego de Tronos, va a salir uno y va a entrar otro. Y así, y siempre vamos a estar, digamos, quejándonos de lo que no va a cambiar y de lo que, bueno, o sea, solamente exige de nosotros una postura ante ello. Vamos a jugar como escritores, como editores, como lectores, en los términos que propone el Estado, que proponen los escritores que se amparan bajo el Estado para tener las joyerías que pagan nuestros impuestos. Yo creo que muchos escritores pasan mucho tiempo persiguiendo estas cosas y dejan de lado su escritura, que es lo más Bueno, importante. yo entiendo de que estás por esa opción y que es la que en general debieran tener los escritores cuando se dedican a su obra, pero los otros aspectos sociales o críticos, que yo creo que los han dejado de lado para mal de la misma escena literaria y cultural del país. Porque, o sea, también dejarlos ser o dejarlos hacer, como yo te decía, ¿no? O sea, Vargas Llosa, entre que escribe sus novelas, se da tiempo para meter su cuchara en cuanto tema él cree que le importa. O sea, él ha Ujú. tenido, digamos, la suerte que se fue a Europa, entonces se volvió, pues, un hombre que tenía preocupaciones de orden mundial, ponte. Pero aún así siempre Sí. estaba dándole vueltas a Latinoamérica, al Perú, cuando él no tenía mayor necesidad, pero era una cuestión de su voluntad, pues, de su interior, ¿no? Igual Mm. Vallejo, igual otros, ¿no? Bueno, mira, algo que han tenido Vargas Llosa y Vallejo ha sido la idea de vamos a conquistar España, vamos a posicionarnos allá, ¿no? Eso me parece interesante, hay también me parece un poco este complejo sudaca, ¿no? De no creer que este es el centro del mundo, que este es el ombligo, acá es donde pasan las cosas, y acá es donde vieran. ¿Entiendes? Todo bien con ir afuera y probar afuera y todo, pero tener claro que como escritores, nosotros estamos poniendo libros en una tradición, ¿no? Y en un medio, y en una cultura, y en una sociedad, ¿no? Donde en ese nivel evidentemente se manifiesta justamente esta dimensión política y social, que, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo vamos a enfrentar todo esto? ¿No? Las obras, yo creo que agarrar y decir, ¿sabes qué? El Estado, chao, las instituciones, chao, 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 ¿me entiendes? Es una búsqueda, ¿me entiendes? Que podría ser cualquier individuo, ¿me entiendes? Yo trato de hacerlo, eso no es mío, no es mi autoría esa abogada, eso es, ¿me entiendes? Lo que cualquiera podría hacer, ciertamente, ¿no? Pero yo creo Mira, que hay mucha libertad en simplemente renunciar a estas cosas, ¿me entiendes? Te permite usar tu tiempo en las cosas que son valiosas. De nuevo, las obras. Por lo demás, se van a pelear aquellos que se creen merecedores de un reconocimiento de los demás. Si tú como escritor necesitas el reconocimiento de los demás, ¿para qué vas a estar escribiendo?
Mejor anda a ser actor, prueba hay otras cosas más fáciles. ¿Me entiendes? Yo no estoy a favor de todas estas cosas. O sea, el reconocimiento es real, y los lectores lo pueden ver, pero necesitan la perspectiva que el tiempo ofrece para estas cosas. Entonces, hablar de valoración de un escritor frente a otro es un poco absurdo, me parece a mí. En ese sentido, da lo mismo qué argolla va a qué festival, a qué, ¿no? A quién se llevan de paseo aquí o allá. Da lo mismo, da lo mismo. O sea, tenemos incontables casos de gente que ha sido así. Su obra es claramente mediocre. ¿Entiendes? Y Ha sido así desde que se iniciaba el tiempo. estoy de acuerdo. Siempre. Cervantes, ¿te acuerdas de ese barrio Entonces, donde vivía ¿para qué? Cervantes? Vivía a un paso de Lope de Vega, de Quevedo, y andaban pésimos, ¿no? Después se ha visto que eran unos genios. Bueno, Quevedo sí tenía intenciones de participar del Mm, poder, ¿no? Tenía varios mm, potentados que eran mecenas, y él era una especie de secretario, ¿no? De sí, Osuna, de cuántos es otros. cierto. O sea, hay una No larga historia de corrieron con tanta buena relación. suerte. O Ah, sea, la relación entre los escritores y el poder es muy bien, es demasiado bien, ¿cierto? No es sorprendente que eso tenga simplemente otras manifestaciones el día de hoy, ¿no? Pero en general yo creo que, como tú mismo señalas, ¿no? Las argollas han estado siempre ahí, van a estar siempre ahí, y si no es una es la otra. Yo personalmente no quiero ser parte de ninguna, ¿me entiendes? Aunque tengo intereses no en la academia, sino intereses académicos, por ejemplo, a nivel crítico, ¿no? A nivel filosófico, si lo quieres, con respecto del literario, ¿me entiendes? No me he, digamos, posicionado entre la academia, me interesa realmente. pero mira tú, aun cuando tú rechazas eso, y que por supuesto no te quita tiempo más que de conversar de vez en cuando, por lo menos lo mencionas. Eres consciente de estos fenómenos que se están dando ahora mismo. Y de Bueno, alguna manera eres crítico, estás criticando, o sea, ya mira, estás criticando. yo creo que la investigación literaria puede ser muy satisfactoria, muy creativa, muy interesante. Hay obras, hay ensayos y análisis muy buenos a nivel académico, ¿no? No porque la academia esté, digamos, gobernada hoy en día pues, por estos discursos, no significa que todas las personas que están involucradas en esas discusiones padecen esas mismas enfermedades Ahora, psicológicas. Paul, ¿Me entiendes? Paul, Entonces, hay cosas vamos, interesantes, ¿no? Sin embargo, ya bueno, vamos terminando ya. Nos hemos pasado algo del tiempo, bastante de hecho, pero ha sido muy ya, interesante la conversación, fecunda. Te quería dejar un último tema para cerrar el programa, de a que ver, en gran parte lo que estamos conversando y que coincidimos se puede aplicar, ponte a un poeta, porque francamente el mercado de la poesía pues nunca ha sido auspicioso para ningún poeta, ¿no? O sea, ningún poeta se ha hecho rico ya, vendiendo su libro de poesía. Pero ponte el caso de ujú, un novelista, así sea Faulkner, o sea ya, Tolstoy, o sea Eugenio, francamente, si no participa del mercado, no tendría los estímulos para producirte nada. ujú. Entonces, ahí se haya, ponte una diferenciación entre autores. ¿Cómo ves tú este último tema para despedirnos por hoy? ¿No? Pucha, es difícil Porque aplica decirlo. lo Es cierto mismo. que la diferencia es enorme, como tú mismo señalas, ¿no? Los poetas difícilmente pueden vender sus libros. De hecho, cuando venden sus libros, muchas veces acaban regalando sus libros. ¿Me entiendes? Entonces, eso también es una de las razones que explica el desarrollo de la autoedición, como se llama, ¿no? Los poetas no tienen esa presión, porque, o sea, o no debieran tenerla, porque debieran asumir que realmente no van a hacer la plata, ¿me entiendes? Entonces, eso les da también libertad para poder pensar y escribir, ¿me entiendes? Puesto que no están sujetos o amarrados a las condiciones, ¿me entiendes? No que la difusión opera de otra manera. Pero en el caso de los narradores, ¿no? Se ve con mucha facilidad en el caso, ¿no? De la autoficción, por ejemplo, ¿no? Es evidente que va de la mano pues, con la idea de la industria, ¿no? Son productos, ¿no? Sus obras son productos, son mercancías que se mueven, etcétera, etcétera, ¿no? En un medio estos patas tienen que poder capitalizar alrededor de ello, para ello necesitan pues difundir, etcétera. O sea,
todo lo que es una empresa capitalista común y corriente, cómo seguiría, ¿no? La promoción de sus productos. Quizás parte del problema es justamente que el desarrollo de la narrativa está un poco atado a eso, ¿no? Es decir, generar un discurso que es validado por la academia, por los medios, y que se convierte por ende en un producto que se pueda vender, ¿no? La mayoría de narradores, diría yo, están bajo el hechizo de que pueden vivir de sus obras, ¿me entiendes? Esto los lleva muchas veces a tomar decisiones desafortunadas con respecto a la elección de un registro, de un tema, de un estilo, de un género, ve a saber tú, bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Sus apuestas tienden a ser menos artísticas y más comerciales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los narradores, puesto que se trata ya de un negocio, muchos escriben en un lenguaje llano, que sea fácil de traducir, un lenguaje que les haga entrar más fácilmente a mercados más amplios, como por ejemplo China. ¿Entiendes? Un país que tiene una cultura de 100 millones de personas, tú introduces un libro ahí y vas a venderlo, ¿entiendes? En principio, no se piensa eso. Entonces, por condiciones económicas, ¿no? Se toman elecciones con respecto del estilo, ¿no? Entonces, y ahí te das cuenta que están pues un poco atados, ¿no? Me da mucha pena a mí los narradores, la verdad, tengan que lidiar con estas cosas y vivan pues de ilusiones, ¿no? O sea, incluso Pero es la nosotros... decisión que ellos toman, porque podrían jugársela también, escribir una obra monumental, arriesgada, así pierdan todo en ese intento, y luego de ver dónde la pueden colocar. Y así no la pueden colocar, se olviden también. Pero han hecho una apuesta, digamos, estética, existencial, completa, ¿no? No lo hacen ni los poetas, ni lo hacen los narradores por diferentes razones, pero quizás en esto podemos coincidir que no hay propuestas así de arriesgadas. En la actualidad no se ve por ninguna parte. En el curso de un montón de décadas, el mismo Vargas Llosa, indudablemente que perdió ese impulso que cuando no era todavía un autor tan consagrado, ¿no? Esa diferencia, por supuesto, que es ya tradicional mencionarla, pero entre sus primeras novelas y las que llegaron después, y estas últimas, parece que fueran autores distintos, ¿no? Bueno, Vargas Por el Llosa, pues, arrebato, por la temeridad, ¿no? ya es un poco fósil, ¿no? El escritor, ¿no? Ya, Hace más de medio siglo que es un autor consagrado mundialmente, ¿no? sí, pero de ese pozo ya se evaporó todo el agua, ¿no? En mi opinión personal, justo sus últimas novelas, ¿no? Pero yo diría que la narrativa no es nuestro fuerte como cultura. O sea, nuestra tradición literaria, su prestigio se reposa sobre la poesía, no sobre la narrativa. Autores como Vargas Llosa, Rivero, ¿no? Para tirar los grandes nombres, ¿no? Alegría, Argueda, no sé, Cobray, Miguel Gutiérrez. Gutiérrez también, y hay otros, ¿no? O sea, sin duda. Son todos excepciones, son excepciones. La media de los narradores tiende a ser bien pobre. No pasa lo mismo con la poesía, por eso somos quizás más exigentes con la poesía. Por eso es más fácil ver proyectos que caen, por eso es más fácil ver cuáles son los imitadores, porque nuestro nivel de exigencia es otro. ¿Me entiendes? O sea, digamos que sometemos a juicios, a criterios más severos a nuestros poetas que a nuestros narradores. Y obviamente el tema industrial, el tema económico, comercial, incide también en eso, ¿no? En que tenemos que bajar un poco los estándares para los narradores, ¿no? Para ¿Y que nunca te ha puedan... parecido que pese a que hay esta tradición tan virtuosa de poetas peruanos, que ya, bueno, sí es incuestionable, esta misma disposición hacia la excelencia poética, ¿no? Innegable que tiene el Perú, nos ha dado una suma de poetas que son grandes estilistas, pero que son, yo siento como que hay una especie de debilidad en lo que están proponiendo. Por ejemplo, si lo comparo con una cuestión como los chilenos, me parece que son más desmesurados por ese lado. Por ejemplo, no tenemos ni uno que se ponga en el plan ponte de Neruda en el canto general, o de Roca en general, o un poeta como Mahfoud Massis,
que tiene Ya. pues un contenido y un imaginario hasta cruel, ¿no? Violento, que parece que tiene que ver hasta con las propias disposiciones de la idiosincrasia nacional, si se puede hablar en esos términos. Más bien ahí Ya. Chaucano me parece una rara avis que quería pues, ser un peruano imperial, ¿no? Con otra imagen más poderosa, que quizás no se correspondía con su momento, pero era casi como lo que González Prada ponía en escena, ¿no? Que el peruano debiera ser como ellos estaban diciendo, y no como luego ha reflejado Arguedas o Vallejo y todo lo demás, ¿no? Porque hasta el mismo Wefalen o Martín Ang son escritores muy virtuosos, pero francamente tú te sientes imbuido de algo más que de placer estético cuando lo lees. Mira, ese, por ejemplo, eso podríamos tratarlo en otro programa, porque está la estética, ¿no? El placer del gusto de las cosas que están bien hechas, pero puede ser que tenga algún otro contenido añadido también el arte, ¿no? Como lo sentimos en la música, una cuestión del espíritu, una cosa de un impulso distinto a la propia mecánica formal, Mm. ¿no? Eso, por ejemplo, también sería bueno criticarlo este 2022. De repente tenemos una gran tradición poética, pero no Mm. necesariamente una tradición poética que nos pone, digamos, si hubiera la posibilidad de disputar con poética más fuerte, ponte, que sería un tema que a mí me llama la atención y hasta me obsesiona, ¿no? Mm. Ponte, nadie se le ocurre poner a Vallejo que, a ver, una obra que se haya visto con William Blake, por ejemplo, o con el mismo Pound. Tira tú todo los conceptos que te manejaba Pound en los cantos, Mm. ¿quién los ha podido manejar por acá? Puede decir, no, que el Perú es un país subdesarrollado, el otro puede ser estadounidense, encima se fue a vivir a Inglaterra, que era el primer mundo, pero ahora, francamente, con el acceso que hay al conocimiento a través de las tecnologías, quien se queda como un subalterno es porque sencillamente ya no está investigando, ¿no? ¿O cómo lo Estoy de ves tú? acuerdo con la última afirmación, ¿no? La Internet nos ofrece poder acceder, si no hay información completa, a pedazos de información que nos pueden llevar a otros, ¿no? Entonces, hoy en día es un tema de voluntad. Hoy no sabes es porque tú eres demasiado flojo, ¿me entiendes? No porque las Claro. cosas estén ahí para ti, ¿no? Antes era un tema, digamos, no podía uno acceder a ciertas obras porque no habían sido reeditadas, ¿me entiendes? Hoy en día la Internet de alguna manera vulnera esas cosas, ¿no? También creo que más bien Pound ha dejado una enorme huella en lo que es el famoso británico modo que llaman, que introducen los sesenteros, como Cisneros y Nostroza, ¿no? Que es algo sobre lo que expande, por ejemplo, este, Verástegui, ¿no? Y hay N ejemplos y puntos de contacto, ¿no? Porque no todo es exactamente esto, sino que tiene de esto, pero también tiene Hay de otro. matices. Hay matices, Ajá. ¿no? Pero en Pound tienes pues En el caso peruano, sí. tienes el Ya. coloquialismo, tienes el eruditismo, tienes el buscar estructuras que se apoyan en otros tipos de discursos que no son, digamos, tradicionalmente líricos. Hay mucho de eso en nuestra poesía. De todas maneras, yo creo que el sumum de ese discurso poético es esta obra de Pablo Guevara en 5 volúmenes, ¿entiendes? Que se llama, me parece, algo así como un iceberg llamado poesía, Que ganó el ¿no? premio Copé. Sí. Exacto, ese es el nombre, el título del primer volumen. La obra se llama La colisión. Es un libro, un poema larguísimo, en 5, ¿no? Ahí podemos ver, eso es un caso raro en nuestra tradición, ¿no? Alguien que está buscando crear un libro así de específico, ¿no? Él lo hace en realidad como una especie de importación de los cantos, ¿sí? ¿No? O sea, se ve fácilmente todo este rezago paundiano en el estilo, y obviamente también ya están también mediados en ese libro los discursos propios, ¿no? Del tema de los años 80, la guerra interna, y en fin, ¿no? O sea, cómo Guevara utiliza todos estos materiales, todos estos discursos de los años 60, 70, 80, en esta obra que yo sospecho que escribió durante más de 20 años, pues, muy voluminosa, ¿no? Pero claro, no lo puedo afirmar, no sé yo en qué condiciones se ha desarrollado esa obra. Pero creer que la huella de Pound en nuestra tradición no es
casi tan notoria como la de Vallejo. Creo que Yo pienso que le han copiado más que nada la dicción, pero verdaderamente el otro juego erudito lo han hecho de una manera muy superficial, ¿no? En todo caso, como un mero calco, siempre los calcos son menores y no han tenido verdaderamente ese bagaje, Estoy ¿no? también de acuerdo, también estoy de Eso acuerdo. sí, ¿no? Es una importación. Acuérdate que Luis Hernández lo empieza a mentar, ¿no? También, Por eche su madre y todo eso. todo eso sí, pero mi punto acá es que más allá de si es solamente una importación o no, claramente, si bien en algún momento puede haber sido solo eso, se ha desarrollado de tal manera que tenemos un volumen así, o sea, un libro así, una obra así como la colección de Pablo Guevara en 5 volúmenes. O sea, eso es un proyecto de libro que exige mucha meditación, mucha reflexión, no está tirado al azar, no está hecho porque sí, porque no le cantaron las pelotas y eso es, no, eso no fue así, ¿entiendes? O sea, quizá Guevara pueda no ser, digamos, uno puede estar de acuerdo o no con sus posturas, pero no creo que es innegable que se trata, en este libro específico, en 5 volúmenes, de este tipo de poeta del que estamos hablando y el que estamos buscando. En un aspecto Capaz positivo de ya. crear una obra, capaz de pensar, ¿no? Más profundamente y articular cosas que van más allá de sí mismos, que tienen una relevancia social, etcétera, 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 ¿no? Que no es una suma de versitos, pues. Claro. Exactamente, es Me producto parece de un... perfecto. La voy a revisar. Sabía del volumen ese del COPEP y tenía la onda de que eran otros varios volúmenes, pero no he visto hace cuánto tiempo una edición completa, ¿no? Pues sería, es un buen apunte para que la gente que esté interesada en obras más rompedoras puedan llegar, ¿no? O sea, Yo no creo todos son que una suma de cantitos y tal. Muy bien, perfecto, Paul. Ha sido un gusto poder conversar contigo hoy. Ya vemos en otro momento de poder retomar las gracias, conversaciones. Muy amable. Buenas atiendo. noches. Ha sido todo por hoy. Retomamos el domingo. Que tengan una gran semana.